Soy Concepción Hernández. Me hace mucha ilusión estar dirigiéndome a vosotros a través de la oportunidad que me da Regina, a la cual agradezco profundamente desde aquí y en primer lugar que me permita participar de su proyecto de salud virtual. Yo soy matrona, aunque llevo ya unos años que no ejerzo, soy psicóloga clínica y he publicado hasta la fecha 4 libros, todos relacionados con el crecimiento y el desarrollo personal. Es un tema que llevo trabajando en mí desde hace más de 20 años y llegó un momento en el que decidí compartirlo con los demás de cualquier manera, o bien a través de redes, a través de mis publicaciones, a través de novelas, libros de crecimiento personal, y ahora estoy impartiendo un taller, que es una sesión única, en el que intento hacer una especie de recopilatorio de todo. Yo sé que, o al menos así lo creo, que no se puede aprender a través de las palabras de otros. Por mucho que yo os diga, el aprendizaje, el cambio siempre opera desde el interior. La experiencia es lo que nos hace cambiar y lo que nos hace crecer, la experiencia propia. Pero bueno, a veces palabras, frases experiencias de otros hacen que dentro de ti se produzca este clic necesario para empezar a despertar un poco y empezar a tener una vida en realidad más consciente. Vivimos en automático y hay que intentar vivir de un modo consciente, estando siempre en el momento presente. Bueno, hay una frase que me gusta mucho, que viene de Grecia, de la Grecia antigua, que es «Conócete a ti mismo». Platón la pone en boca de Sócrates en sus diálogos y daba la bienvenida a los viajeros en el oráculo, bueno, en el templo de Apolo, en Delfos, ¿no? Conócete a ti mismo, es fundamental que nos conozcamos, si queremos operar cambios en nuestra vida, tenemos que saber qué es lo que hay que cambiar, dónde está el desajuste, si es que existe. Pero no solamente tenemos que conocernos. A ver, en primer lugar, para poder conocer el mundo tenemos que conocernos a nosotros mismos. Todo parte de nosotros, todo está en nosotros. Pero aparte de conocernos, debemos aceptarnos, debemos aprobarnos, debemos amarnos. El término amor, amor a uno mismo, tiene muy mala fama, aunque se habla mucho, pero luego en la práctica tiene muy mala fama. ¿Por qué? Porque lo asemejamos a egoísmo, a arrogancia, a vanidad. No es cierto, la arrogancia y la vanidad es miedo. El amor a uno mismo, quizá la palabra amor es muy grande, pero podríamos hablar de amabilidad, de actuar como si nos cayéramos bien a nosotros mismos. Es un paso importantísimo y fundamental. Hay estudios actualmente y cada vez más que van en la misma dirección, que corroboran el hecho de que nuestras células, de algún modo, perciben lo que sentimos, perciben lo que pensamos. Y esas sensaciones que estas células, es como si tuvieran, conciencia. De algún modo nos relacionamos con nuestras células, con nuestro cuerpo, en un nivel que ni siquiera podemos conscientemente llegar a entender. Hay una especie de sincronía. Así nos sentimos, así se comportan. De manera que nuestros pensamientos, nuestras emociones, nuestros sentimientos, nuestro diálogo interno, qué nos decimos a nosotros mismos es muy importante porque va a repercutir directamente y de un modo que ni siquiera somos capaces de alcanzar a comprender, va a repercutir en nuestro nivel de salud. Nos hablamos a nosotros mismos al cabo del día se estima que en torno a unas 50.000 veces. Y todos sabemos que ese tipo de lenguaje interno es un lenguaje que va sin filtros. No tenemos ninguna vergüenza en hablarnos a nosotros mismos de cualquier manera. El 80% de esos 50.000 mensajes van en términos negativos. Es una barbaridad de información y de mensajes negativos que nos autodedicamos día tras día tras día. Es muy importante que controlemos esa dinámica. Importa no solamente las palabras que nos decimos, sino con qué intención las decimos, normalmente para humillarnos, el tono, la frecuencia con la que repetimos los mismos mensajes machacones. Bien, hay un trabajo muy interesante y muy curioso de un científico y escritor japonés, que es Masaru Emoto. Supongo que si no lo conocéis, yo os aconsejo o os recomiendo que hagáis una búsqueda en Google, porque
Es un trabajo muy interesante, en el que él quería ver, bueno, falleció no hace mucho, él quería ver de qué manera se comportaban yo lo diré, las partículas, los átomos, las moléculas, mejor dicho, de qué manera se comportaban las moléculas de agua cuando estaban sometidas a estímulos no físicos, a vibración. Entonces él lo que hizo fue el mensaje, etiquetó muestras de agua recogidas del mismo manantial. En unas las etiquetó con un mensaje positivo y otras las etiquetó con mensajes negativos. Y luego observó al microscopio los cristales de agua, de qué manera se reorganizaban. El resultado es asombroso. Las muestras de agua que habían estado sometidas a mensajes positivos se organizaban de un modo, unos cristales perfectos, parecían copos de cristalitos de nieve, ¿no? Eran muy bonitos. Las que habían estado sometidas a mensajes negativos o desagradables, como te odio, te mataré, feo, bueno, insultos, se organizaban de manera desastrosa. Estaba desorganizado, parecía como agua putrefacta. Bueno, en realidad aquí la reflexión que hay detrás de todo este experimento es que si la vibración, las palabras son capaces de influir de un modo tan directo y tan brutal en las partículas, en las moléculas de agua, y el ser humano, teniendo en cuenta que el ser humano es en una proporción altísima agua, que no hará en nuestras células, en nuestro cuerpo, los mensajes negativos, no solamente que recibimos de los demás, sino que continua, constantemente, sin filtro y de un modo brutal, nos decimos continuamente. Tus palabras importan, tus emociones importan, tus pensamientos importan. Hay que ser conscientes en cada momento de cómo nos sentimos, de qué pensamos, para poder introducir el cambio que consideremos adecuado en cada momento. Coopera contigo mismo, sea amable contigo mismo, cambia la autocrítica por la autoaceptación. Ten por ti respeto, admira lo que eres, admira lo que haces, sé paciente. ¿Cómo podemos amarnos más a nosotros mismos? Pues en primer lugar, abandonando la autocrítica. Si tu lenguaje interno cambia y te hablas con respeto y con autoaceptación, hay muchísimas cosas en tu vida que ya van a cambiar porque no puede ser de otra manera. Abandona la autocrítica. Criticarte, humillarte, no cambia nada. Nada. No te atemorices. Somos únicos metiéndonos miedo. Cuando nos pasa algo, hacemos montañas de granos de arena. La imaginación se nos dispara y normalmente va siempre en términos negativos. Tenemos que dejar de meternos miedo. Hay que intentar observar las circunstancias de nuestra vida, los contrastes que nos da la vida. A mí no me gusta hablar de problemas, a mí me gusta hablar de contrastes. Que lo único que te están mostrando es aquellos aspectos de tu vida en los que tienes que cambiar tus pensamientos y tu manera de entender o de manejar, donde tienes que introducir cambios. Son contrastes, unos son más fuertes que otros, pero no dejan de ser contrastes, indicadores, puntos de atención donde tienes que hacer más hincapié, centrándote en los aspectos positivos. Sé agradable, sé amable y sé paciente contigo. No somos pacientes, no nos medimos por el mismo rasero que medimos a los demás. Elógiate. Esto es increíble. Nos cuesta muy poquito hablar mal de nosotros mismos o buscar, más que hablar mal es buscar nuestros defectos, los encontramos, siempre ponemos el dedo en la llaga. Cuando miramos nuestro cuerpo, cuando miramos nuestra vida, tendemos a centrarnos en aquellos aspectos que no nos gustan. Es muy fácil que te mires al espejo y te veas gorda o te veas vieja o mayor o cualquier cosa. Tenemos que empezar a resaltar de nosotros los aspectos positivos, aquello que nos gusta, aquello por lo que tenemos que estar agradecidos. Y es que hay tantas cosas que pueden ir mal y van bien. Tenemos que agradecer cada latido de nuestro corazón.
cada vez que respiramos. Cosas sencillas, cotidianas, en las que no reparamos porque parece que siempre han estado ahí, como funcionan, no le damos importancia. Tenemos que ser agradecidos. Mostrar gratitud es un sentimiento muy hermoso, es un sentimiento con una vibración muy alta que nuestras células acogen como si fuera alimento. Tenemos que alimentarnos a base de gratitud. Sé amoroso con tus negatividades. Permítete el error. Todos nos hemos equivocado. Claro, todos tomamos decisiones, todos hacemos elecciones. Hay que afrontar las elecciones que hacemos con una mente abierta. Hay que entender que no hay elecciones que sean en sí mismas buenas o malas. Hay unas elecciones que nos han servido en la vida y hay otras que no nos han llevado por el camino que queríamos. No pasa nada, vuelves a elegir. Nuestra libertad radica en eso, en la capacidad de instante a instante poder elegir. Elegimos en la vida, elegimos lo que sentimos, elegimos lo que pensamos, elegimos lo que comemos, elegimos con quién estamos. Hay que empezar a vivir de un modo, como decía, más consciente y hacer elecciones de un modo consciente. Dejar de vivir en automático es la clave para la felicidad. No que se solucionen los problemas, siempre vamos a tener contrastes en nuestra vida, siempre, pero tenemos que aprender a ser conscientes de en qué punto de nuestra vida estamos. Tienes que ser amable con tu mente. El odio que a veces sentimos hacia uno mismo, y fíjate que la palabra odio es muy fuerte, pero bueno, o el malestar o el desagrado, como quieras llamarlo, que sientes en ocasiones hacia ti mismo, en realidad es el odio o el desagrado que tienes hacia pensamientos que tienes sobre ti mismo. Y tú no quieres odiarte o sentirte mal contigo mismo porque tengas determinados pensamientos, que además los puedes cambiar. Hay que recapacitar un poquito sobre esto. Y por supuesto hay que cuidar el cuerpo, con una buena alimentación, con un buen descanso y con un buen ejercicio con regularidad y que sea adecuado a cada uno de nosotros. En mi libro Buscadora de Abrazos hay un resumen en 3 líneas que es la recomendación general de todo esto que os he dicho, y no es más que elige, porque podemos elegir, elige cuidarte, escucharte, regalarte momentos únicos y rodearte de personas especiales. Ponte en primer lugar y con absoluto descaro, ámate. Quiero terminar leyéndoos una frase de Marianne Williamson, que me gusta muchísimo, para mí es tremendamente inspiradora y cada vez que puedo la comparto con todo aquel que me quiera escuchar, y dice así: nuestro más profundo temor no es el de ser inadecuados. Nuestro más profundo temor es el de ser poderosos más allá de toda medida. Es nuestra luz, no nuestra oscuridad, la que más nos asusta. Nos preguntamos a nosotros mismos: ¿quién soy yo para ser brillante, extraordinariamente talentoso, magnífico? Y en realidad, ¿quién eres tú para no serlo? Muchas gracias por haberme prestado un poquito de atención.